durante el desarrollo embrionario o posterior, porque hay muchos síndromes que tienen una penetrancia con el paso del tiempo, o sea, no es inmediato. ¿Listo? O algunos no se detectan a tiempo, como lo hemos visto en algunos casos, por ecografía, algunas ecografías pueden mostrar algunos síndromes, pero algunos no. Entonces, existen muchas pruebas diagnósticas que se hacen hoy en día, pero pues sencillamente el diagnóstico también cada vez está siendo más preciso y aparte de que está siendo más preciso, cuando se hace un diagnóstico, pues se quiere poder abarcar todas las variables posibles. Entonces, por eso hoy vamos a ver cariotipo. Cariotipo es uno de los diagnósticos más precisos cuando se quiere hablar de enfermedades pues, hereditarias, enfermedades congénitas que ya han sido caracterizadas. ¿Por qué? Porque se basa pues, en un conteo, en una organización y en una visualización de los cromosomas. Ya vamos a hablar puntualmente de cromosomas humanos, de todo este compendio de cromosomas humanos, que nosotros pues ya sabemos que son 46 cromosomas, que tenemos 23 pares, de los cuales uno es sexual. Entonces, ustedes, a partir de este diagnóstico de cariotipo, pues ustedes pueden ver los diferentes trastornos cromosómicos o enfermedades. Bueno, particularmente pues el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards. Bueno, y pues de ahí parte que se haga hoy en día, de pronto para ustedes no es muy familiar, pero se hacen muchas pruebas de citogenética. La citogenética es precisamente eso, mirar esos cromosomas, cómo están organizados, si yo puedo identificar un bandeo adecuado en el individuo y mirar si hay una duplicación, si hay una aneuploidía y una poliploidía, etc. ¿Ustedes se acuerdan que era aneuploidía, poliploidía? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? Bueno, listo. Entonces, como para hacerles un recorderis, pues lo primero que tenemos que recordar es cómo son los cromosomas, ¿no? Entonces, ustedes ya técnicamente esto es como un recorderis. Ustedes saben que morfológicamente los cromosomas tienen un brazo P y un brazo Q. Y que dependiendo del brazo, hay unas distancias que se marcan en genética que dicen, este gen está a esta distancia, este alelo, bueno, no les voy a hablar de genes, de alelos. Este alelo está, por ejemplo, P12.3, ¿qué quiere decir? En el brazo P, en la posición 12.3. Normalmente hay unas mediciones que se le dan a los cromosomas y es una medición no en centímetros, sino que se llama centimorga, que es una medida que en genética se le da a los cromosomas por el tipo de formación y para poder identificar dónde queda cada uno de los locus y cada uno de los genes. Entonces, por eso yo aquí les puse en la diapositiva que ustedes miraran pues la posición del centrómero y que en función de dónde queda el centrómero, en la formación del centrómero, pues así tienen un nombre los cromosomas. Si está en el centro, pues metacéntrico. Si está un poquito más arriba, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Y resulta que esta formación de los cromosomas, hola nena, esta formación de los cromosomas, por ejemplo, los acrocéntricos y los telocéntricos, hoy en día ya se conoce que por ser tan pequeños y no tener suficientemente grande uno de los brazos, pues hay algunos síndromes. Yo les hablaba hace varias clases del cromosoma Filadelfia, no sé si lo recuerdan, que era una translocación. Hoy, por ejemplo, no les traje eso, porque esto incluye hablarles de translocación, de inversiones, de deleciones, y ustedes ya eso lo saben. Ustedes ya saben que es una translocación de un fragmento de un cromosoma, que es una deleción, que es una inversión. Pero entonces, por ejemplo, los cromosomas acrocéntricos y telocéntricos, ese es un problema. Se presentan translocaciones y se presentan inversiones o a veces se complementa con otro cromosoma. Eso pasa mucho con el cromosoma 14 y con el cromosoma 21. Se complementan y eso pues desencadena un síndrome. ¿Listo? Entonces, por eso hacen cariotipos. Bueno, entonces ya les mostré a ustedes cómo es la clasificación de los cromosomas y que existen unas técnicas de bandeo de cromosoma que permiten clasificar la característica de cada cromosoma en grupos y que se hacen, cuando se hacen esos test de citogenética, entonces se tiñen los cromosomas, se pueden hacer dos técnicas, ya las vamos a ver, el FISH o la tinción de Giemsa,
que es una tinción donde usted puede ver los bandeos y usted puede clasificar los cromosomas. Y esto es lo que hacen realmente, esto es lo que hacían en los 2000, todavía lo hacen. Cuando de pronto no hay muchos recursos, pues se hacen este tipo de cariotipos, este tipo de pruebas. Entonces, para no extenderme mucho, pues los cromosomas usted los puede agregar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 grupos, ¿vale? Del grupo A al grupo G. ¿Listo? ¿Por qué? El grupo A generalmente consideran que son esos cromosomas metacéntricos. Los cromosomas, cuando se hace el cariotipo, lo que hacen es clasificarlos según el tamaño y según el grupo. Entonces, van de lo grande a lo pequeño. Obviamente, el cromosoma más pequeño, adivinen cuál es. ¿Ah? ¿El último? ¿Pues el sexual? Pues el X es submetacéntrico, ese es normalito, es el Y. Estamos hablando si hubiera un... ¿Por qué? Resulta que hay una ley de compensación, más adelante se las voy a hablar, pero resulta que precisamente cuando hay ese crossing over en la meiosis, pues muchos de los genes del cromosoma Y en teoría no están, pero sí, los hombres tienen el mismo pool genético que cualquier humano, sino que pues no tienen que compartir algunos alelos que están en el cromosoma X, pues básicamente porque eso hace parte pues de la población. ¿Listo? Pero pues si hay una ley de compensación, hay alelos que son específicos del cromosoma Y. Hay un libro que dice, no me acuerdo el nombre del libro, pero habla que el cromosoma Y tiende a desaparecer. Y no es así, o si no, entonces hubiera un problema de población, o sea, un problema fuerte. El macho como tal no puede desaparecer, pero sí los genes, si no hay un evento de variabilidad, pues sí se pueden perder algunos alelos importantes. Pero hablo en la población. ¿Listo? Listo, entonces, si miramos, tenemos nosotros, yo les dije, ocho grupos. En el grupo A, pues se encuentran los 3 primeros cromosomas, tipos de cromosomas, y están agrupados los cromosomas 100% metacéntricos. Ya en el grupo B están generalmente el grupo de cromosomas 4 y 5, ahorita lo miramos en el cariotipo, y son submetacéntricos. ¿Qué quiere decir? Pues el centrómetro está desplazado un poco en la parte superior. Ya el grupo C son todos submetacéntricos y ahí clasifican al cromosoma X, es un poco submetacéntrico. Ahí colocan el cromosoma 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el grupo D son acrocéntricos, ¿listo? Que están mucho más desplazados ese centrómero a la parte superior, pues ahí está del 13 al 15. Y luego del 16 y el 16, pues son entre metacéntricos y submetacéntricos. Y ya lo que son los sexuales, lo que hablábamos ahorita, como el cromosoma Y, los consideran acrocéntricos. Y esta particularidad de los acrocéntricos, el 21, el 14, son muy propensos a... Profe, qué pena. Dime, nena. Es que no veo la presentación, ¿dónde la ubico? ¿Cómo así? ¿No la ves en la pantalla, en mi Sí, en mi clase? pantalla yo no la puedo ver, no. ¿Dónde la veo? ¿No tendrás minimizada la ventana? Porque me estás oyendo. Sí, yo la escucho y la veo a usted. Uy. Pero es que sí se está viendo el proyectada la pantalla. Yo veo. Sí, Kevin me ve. Uy, hola Kevin. Ah, profe. Tal Kevin, lo vine a conocer hace 8 días. Ah, no, esta semana, ¿no? Kevin, ¿tú me ves? Ah, sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué será? Profe, seguro es ella porque sí se está viendo la presentación y sí te estás viendo tú. Por Victoria. eso, ¿cómo hago para poner la presentación de la... Pues Victoria, mamita, hágale doble clic abajo, hay como una camarita del Zoom azulita, usted le da doble clic y le abre la ventana. Puede ser que me tenga minimizada hacia arriba y por eso no me está viendo. Me has corchado. ¿Ya, Victoria?
Cacharríale, mamita, tranquila. En la Tome parte su- superior dice eliminar marcaje, debe ser que lo tienes marcada. Ah, ya, uy. ¿Cómo hago? ¿Cómo? En la O sea, parte casi superior hay igual. como un clic, tiene que hundirle desmarcar. Primera vez que me dicen a alguien que no ve la presentación. Bueno, listo. 5 semestres de medicina Virtual. virtuales. ¿A ustedes empezaron medicina virtual? Ya, No profe, ya, jodas. listo, gracias. Bueno, nena. Muy amables. Ay, no, eso duele. Eso duele. Y no van a clínica todavía. Sí, ya. Pues este semestre. ¿Ustedes están yendo a dónde? Al San Juan, ya sirve. ¡Ay! Eso es más feo, el psiquiátrico. Mi hermana iba al psiquiátrico y hizo una Concuerdo. Estaban Ay, locos. horrible. Las urgencias psiquiátricas son horrorosas y traumatizan. Uno se traumatiza. No, mi hermana iba al psiquiátrico y mi novio va, bueno, no, ya no está en el HIV. Y mi novio me contaba que en el HIV les llegaba así con la jeringa ¡y los voy a matar! Y uy, horror. No, pero mi novio no es psiquiatra. Es vascular, o sea, es vascular, pero no. Entonces, sí nos conocimos en este medio, en el medio científico. Entonces, bueno, el tema acá es cómo clasificamos. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita es sencillamente un cariotipo donde se hizo una tinción con un fluorocromo, creo que es en este caso porque ustedes lo están viendo negro-blanco. Cuando se hace con tinción de Giemsa, y ahorita les voy a mostrar otra foto, se ve color violeta, donde genes un poco más grandes o un poco más, digamos que tienen una particularidad, quedan de una coloración más penetrante, o sea, tienen más tinción que otros, que así usted puede ver el bandeo y puede identificar cuál es el alelo que tiene, digamos, causante de la enfermedad. Yo debería pasarle a ustedes un link que ustedes pueden buscar el gen y saber la enfermedad, cariotipo, todo. Deberías pasarles el link, lo vi anoche y me gustó. Pero entonces, bueno, por ejemplo, acá es una tinción gen, que se está buscando teñir bandas gen. Entonces, normalmente se ve así, después los organizan según el tamaño y el grupo que les acabo de decir. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es un cariotipo, chicos? Definición de Wikipedia. Es la organización de los cromosomas de una especie o célula o tumor que permite conocer el número y la estructura de los cromosomas. ¿Para qué esto es importante? Para caracterizar una especie. Bueno, y en genética clínica, o sea, para ustedes, permite el diagnóstico de síndromes y patologías. Esta materia se llama genética humana, a ustedes ya se les quedó en el cerebelo, aquí en la amígdala, que era para enfermedades congénitas, pero esto se hace para cáncer, para tumores, para leucemias, esto se hace para muchas enfermedades, no específicamente para enfermedades hereditarias, o se hace durante los procesos de gestación. Usted los puede hacer para muchas enfermedades, pero particularmente se hacen más para esto. Ahorita yo les vendo mucho la idea a ustedes que la secuenciación es lo máximo, porque le da más fiabilidad, es menos invasivo y pues también le está aportando información. Y cuando vean la charla de Marcela se van a dar cuenta que cada vez es más económico. Ya usted por $1 millón, $1,5 millones o por $300 se puede hacer una secuenciación del cromosoma Y, y si usted sabe que es portador de alguna enfermedad, entonces se secuencia cualquiera de los cromosomas sexuales, pues si está embarazada, ¿no? Y puede hacer un test genético más sencillo y menos invasivo y se hace con sangre materna, o sea que es mucho más sencillo. Yo se lo recomiendo. Cuando ustedes ya sean profesionales, pues ustedes pueden sugerirlo, bueno. Entonces, por eso les digo, el cariotipo es organizado por tamaños, del más grande al más pequeño, con excepción de los cromosomas sexuales, y bueno, se vienen y se agrupan en función, pues, a las características. Ahí yo les muestro lo que les hablaba, el brazo corto P y el brazo Q, para que ahorita puedan identificar algunos síndromes, cómo se identifican. Bueno, frecuencia de anormalidades.
¿Qué es la frecuencia de anormalidades? Bueno, entonces en citogenética depende de la característica de las poblaciones humanas y se considera el porcentaje general para las anormalidades asociadas a los cromosomas. Normalmente, en lo que he leído y en lo que he visto, pues el 0.5% de la población puede tener una enfermedad. En lo que miraba ayer, acá decía, más o menos el 10% de los nacimientos pueden tener una falla en el proceso de formación de cromosomas cuando empieza la división. O sea, los abortos espontáneos es algo normal. Las alteraciones cromosómicas en el momento de la fecundación, en el momento de las divisiones celulares y de la formación es algo, si algo no viene bien, hay un aborto espontáneo. Eso es inminente. El tema es que haya un síndrome, no se detecte a tiempo y avance. Pero la viabilidad, pues ustedes depende de la penetrancia de la enfermedad. Por eso ustedes ven síndrome de Down o que van al cáncer, al psiquiátrico, y hay gente que puede tener un tipo de enfermedades con una penetrancia menor, por ejemplo, un síndrome de Down. Usted ve gente con síndrome de Down que no tiene una penetrancia tan grande como otros que ya tienen falla cardíaca, que nacen con problemas cognitivos, con problemas de motricidad, ¿sí? Entonces eso depende del síndrome, ¿sí? No es igual. No es igual tener el otro día vi un hombre con síndrome de Turner que fue papá y lo vi en Discovery Channel y le hicieron simplemente le sacaron tenía problemas de fertilidad y se metieron a los ductos y le sacaron un espermatozoide y pudieron embarazar a la mujer. O sea, la medicina ya llega hasta ese nivel. Un espermatozoide y pudieron embarazar, no piense mal de la pelada. La pelada le hicieron fecundación in vitro. Uno. Oye, luchador. ¿Ah? Luchador. Y usted viera el man, un man de 1,90 así, viga, americano, eso sí, tenía plata, ¿no? Tipo para pagar. Y a la pelada le tenían ahí todo el dispositivo de óvulos y cogieron y lanzaron el espermatozoide y a donde caiga. Y tuvieron un hijo con síndrome de Turner. O sea, ¿qué de ello? Bacanísimo, bacanísimo, ¿no? Listo, entonces por eso les digo que casi siempre el 10% de los procesos de gestación pues pueden tener problemas durante el desarrollo embrionario y, por ejemplo, que no haya una adecuada formación de los cromosomas. Estamos cansados de ver el cromosoma 21, pero bueno, es el que más he estudiado, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a anormalidades cromosómicas, pues pueden ocurrir durante la producción de gametos o del embrión y están formados y algunas anormalidades citogenéticas pueden ser heredadas de los padres. Bueno, ahí yo les estoy mostrando un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de eventos de translocación. Si ustedes ven un poquito, no se ve muy claro, pero si ustedes ven el cromosoma 21, es un cromosoma que metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico, ¿cómo lo ven ahí? Más telocéntrico. Y el cromosoma 14, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece a ustedes como submetacéntrico? Más o menos. Pues, ¿qué pasa? Esto que están viendo ustedes aquí es un pedigrí. Ya lo vamos a ver ahorita al final de la presentación, pero aquí, en este momento, vamos a ver un pedigrí donde hay una translocación. ¿Qué pasa? Uno de los brazos, como el cromosoma es tan pequeño, se acopla al 21 como si fuera uno, o sea se pone encima y se pueden acoplar. Y eso genera un síndrome. Es como una fusión entre el cromosoma 21 y el cromosoma 14. Entonces usted puede ser portador de ese cromosoma y no tener problemas para el desarrollo, ser usted un individuo normal. Obviamente puede tener algunas implicaciones genéticas, pero no va a tener un problema muy severo. Pero si usted tiene ya la pareja de homólogos, ¿sí ve cómo lo están viendo en el síndrome de Down? Y
más o menos una tercera parte, o sea, generalmente las estadísticas dicen que una de cada dos, después de los 35 años, creo que la probabilidad es una en 300 mujeres, puede haber un síndrome de Down. Conforme va aumentando la edad, va aumentando el riesgo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en España esos valores son mucho más altos porque la tasa de natalidad comienza después de los 37, 38, 39 años. O sea, ya es muy normal ver a una mujer de 40 años, 42 años, su primer embarazo. Entonces, allá esa tasa es un poquito más amplia. A cambio, acá en Colombia, automáticamente, no sé si ustedes ya han rotado por ginecología, ¿no? Cuando roten, ustedes se van a dar cuenta que ya después de los 35 años comienzan a considerarlos embarazos de alto riesgo, pero es por la tasa de natalidad que tenemos aquí. Generalmente aquí la tasa de natalidad está entre los 25, 27, cada vez va aumentando hasta los 30 y pico, 40. Entonces, por eso acá aparece un tercio, porque esto es ya en Latinoamérica. Y si ustedes miran acá, monosómico, pues solo tiene un cromosoma 21. Y, por ejemplo, esto consideran abortos, o sea, no es viable a nivel del feto. Por ejemplo, que aparezca uno o, por ejemplo, que aparezca el que tiene el ensamblaje de 21 y 14, o, por ejemplo, que solo tenga uno, que no tenga el par de alelos. Estos no son viables como individuo. En cambio, estos pueden desarrollarse y continuar pues el proceso de desarrollo. Estoy hablando, esto es una vez hay concepción, ¿no? ¿Sí? Y estos son pruebas de estas anormalidades cromosómicas y estas translocaciones que se pierden, los brazos cortos de los cromosomas no homólogos, pues se dan mucho en otros tipos de cromosomas. Por eso ahí les puse chiquitico que ustedes vieran. Eso puede pasar con el cromosoma 13, con el 14, con el 15, 21 y 22. Así haya una translocación, se puede desarrollar el individuo. ¿Listo? El individuo puede tener un desarrollo, entre comillas, relativamente normal. Bueno, entonces, ¿cómo se hacen estos diagnósticos de enfermedades y cómo se detectan estas translocaciones? Pues con cariotipo. Ahorita yo ya les dije, hay unas pruebas moleculares, hay unas pruebas de citogenética mucho menos invasivas que son fabulosas, pero generalmente se hace a partir de cultivos de algunos tejidos o de líneas celulares, de linfocitos, porque lo que les digo, no solo es para enfermedades congénitas, las leucemias las hacen así también. Linfocitos o de médula ósea o de restos ovulares o de células de tumor. Para muchas enfermedades lo están haciendo y el diagnóstico lo hacen así. Hacen siembra, generalmente estas líneas celulares se siembran en medios especiales, así como cuando se hace terapia génica, y una vez de obtención de células en metafase, pues se hace el conteo. Les hago una pregunta a ustedes, ¿por qué creen que siempre miran estos cromosomas en metafase durante el ciclo celular? ¿Por qué creen que en metafase es cuando tienen que hacer estas pruebas de cariotipo, esta citogenética? Porque la parte del ciclo celular donde los cromosomas están pues, en las histonas y organizados y no están... No, antes ya no están preparando, ¿no? Porque no están... ahí ya vienen organizados, eso sí es una cosa, pero el complejo histónico se desenrolla. ya están eucromatizados. No, la eucromatina ya está activa, pero es para una transcripción, para decir se puede transcribir, pero no quiere decir nada ahí con los cromosomas. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la metafase? ¿Qué pasa en la profase? No es porque metafase se hace como la repartición de genes. ¿O no? Están ubicados en el plano ecuatorial y en la profase se hacen visibles los cromosomas. Lo que tú decías es que en el ciclo celular, en la fase G2, los cromosomas ya se terminan de ensamblar y los telómeros como que ya hacen su función y compactan el cromosoma. Entonces ese complejo histónico ha formado como tal el cromosoma. Eso sí es cierto. Y ya en profases que se hacen visibles, pero si utilizan metafase y se induce metafase, es para poderlos ver organizados en el plano ecuatorial y poderlos organizar según los grupos que ya hemos hablado. En metafase es por organización y también el uso acromático, uno a veces no le, y uno cuando lee uno no le presta atención al uso acromático, pero el uso acromático es importantísimo
toda la parte del citoesqueleto de la célula es importantísimo que esté adecuadamente organizado, porque el uso acromático es el que hace la repartición equitativa de los cromosomas. Si el uso acromático no existiera en la célula durante la meiosis, bueno, durante la mitosis, meiosis, digamos lo que es para células sexuales, tendríamos estos síndromes. Si el uso acromático no funciona, si no se forma adecuadamente el cinetocoro, porque ellos son los que reparten. Cuando quedan mal repartidos, hay un dicho que dice que el mundo está muy mal repartido. Cuando quedan mal repartidos, pues es cuando tenemos todos esos síndromes que hemos hecho y han visto ustedes, una causa es esa. ¿Listo? Miren, así es que se determina un cariotipo, chicos. Si ustedes ven, mire, esto es tinción de Giemsa. Es un colorante que simplemente, así como cuando ustedes vieron microbiología, ¿ustedes vieron microbiología? Cuando ustedes hicieron, ¿qué les dio micro? Microbiología. Alguien, ¿ah? Adriana y bacteriología, ya las infecciones, ya. No, bien. No, bien, bien. Ella es la directora del laboratorio de microbiología en Banaco, Adriana Correa. Sí, ella es dura, pero en la parte así de resistencia microbiana. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vieron microbiología, que ya les explicaba las diferentes tinciones y todo el rollo, pues acá también se hace lo mismo con otro tipo de reactivos y se bandean un tipo de bandas. Por ejemplo, con el reactivo de Giemsa se hace tinción de las bandas G, C. Creo que son esas, ahorita les miro bien. Y, por ejemplo, con cromosoma, la tinción es como no es una fluorescencia, es como un fluorocromo, creo, es esta tinción de las bandas Q. Entonces, dependiendo del tipo de tinción, así mismo ustedes visualizan los cromosomas. ¿Por qué? Simplemente son técnicas. Unos se especializan más en hacer este tipo de tinciones, pero ambas las utilizan para hacer cariotipos, con tinción de Giemsa para un tipo de bandas y con esta, es que no me acuerdo la palabra, es un fluor, ya ahorita les miro, no sé si es un fluorocromo, creo, para ver pues las bandas Q. ¿Listo? Y bueno, y esto es lo que permite pues precisamente ver esta constitución cromosómica. Bueno, entonces ya se tiene mapeado, por ejemplo, que más o menos 1000 genes están localizados en el... que hay 1000 genes, pero en el macho de la relación. Por ejemplo, que en el cromosoma X hay una proporción mayor, asocian que a una relación de 1000 genes tiene de más el cromosoma X con respecto al Y. Y por eso dicen que existe una ley de la compensación, que cuando se hace el crossing over, pues muchos de esos alelos pues los puede recuperar el cromosoma Y. Vuelvo y les digo, no quiere decir que el cromosoma Y no sirva para nada. El cromosoma Y es necesario para la población. O sea, sin ese pobre muchacho, mire, todas estas manos de mujeres, si hoy se acabara el mundo, a usted le tocaría duro, hermano. Duro. No, usted le hace, no le hace, o sea, eso no pasa nada. Pero pues hay que repoblar el planeta, ¿no? Eso que estaban sacando como, yo leí por ahí, que me acuerdo, que estaban sacando una especie de especies para la muerte de la médula espinal. ¿Cómo? ¿Semen? Como un implantar de uno mismo, prácticamente, de la médula espinal. Pero semen, no, eso es terapia génica lo que estás diciendo. No, no es semen. Bueno, hombre, nosotros nos podríamos clonar, todos nos podemos clonar, o sea, ya existe la tecnología para clonarse. Claro, yo puedo clonar a María Paula, ¿cómo es tu nombre? Julián. A Julián, o sea, todos nos podemos clonar. El tema es que, pues bueno, todos tenemos un ciclo celular que se tiene que cumplir y pues eso hace parte pues del ciclo biológico de nuestra... La vejez con la que ¿Cómo? Sí. Al clonarnos también heredamos la vejez con la que... Sí, yo lo clono a él y tenemos ahorita un bebé de 9 meses, de un mes de nacimiento, o sea, el cloncito de Julián,
pues sería un cloncito de 19, 20 años tienes tú, de 19 años, sería un clon, entonces sería como los telómeros se han acortado para la edad de 19 años, tendría el síndrome Benjamin Button, no, mentiras. Pero, por ejemplo, sería una progeria, ¿no? Ese esperma se está haciendo en la universidad en una casa. ¿Pero de dónde la sacan? ¿De la médula ósea? ¿Cómo coño sacan el esperma de la médula ósea? O sea, profe, yo supongo que se sacan material genético y lo modifican para que sea de una manera pues implantable, pero no. Ahorita en medio del taller me lo muestra, porque me genera mucha duda de que yo saco el material genético de la médula ósea, claro, yo me puedo clonar, claro, pero que haya esperma de uno, o sea, como si fuéramos los reptiles. Ah, ya, hubiera empezado por ahí, sí. O sea, usted puede inducir totipotencialidad y puede inducir un desarrollo. Sí, es como una clonación, o sea, yo puedo inducir células, pero no, pero eso sería clonación, o sea, eso sería yo copiarme, pues. Sí, no autofecundarme. Por ejemplo, los reptiles pueden hacer eso, algunos anfibios pueden hacer eso. Se ha estudiado en ranas, algunas ranas de aquí del trópico, dependiendo de la temperatura, pueden ser machos y hembras. Entonces ellas sí tienen la capacidad de autofecundarse. Algunas especies de reptiles. Sí, eso no son todos los organismos, y eso es un mecanismo de sostenimiento de la población. O sea, no es esto. Pero ahorita me lo muestra y lo miramos bien. Está bueno hasta que lo explique a alguien. Ay, ahora dónde lo miró, muy interesante. Pues ella. Es que aquí me estás mostrando unos casos muy locos. ¿Ah? No, ahorita me lo muestra, no pasa nada. Bueno, ¿qué es un polimorfismo cromosómico? Ahorita me la muestra. Bueno, entonces, ¿qué es un polimorfismo cromosómico? Son variaciones normales con respecto al contenido del ADN, que se expresa de una manera específica a nivel de los cromosomas. Se encuentra en una población reproductivamente activa y varían de un individuo a otro. ¿Todos tenemos polimorfismos? Sí. ¿Por qué? Pues porque el polimorfismo hace parte que una población tenga esta variabilidad genética que estamos viendo. Entonces, esos polimorfismos vienen muy dados a la especie y a la población. Entonces, si vamos a coger aquí un perrito, pues hay un polimorfismo en tamaño de los cromosomas, en el tipo de agrupación porque acuérdense que dependiendo de la especie, así mismo va a ser el pool genético, el número de cromosomas. Por eso yo ya le he dicho varias veces a María Paula, aquí no hay nadie de la costa, ese cuento de la burra es mentira, que el hombre lobo es mentira, todo eso es leyenda urbana, es inviable, ¿sí? Que el ratón lo hizo con el conejo y nosotros vimos un ratón conejo, eso es mentira, eso nunca pasa, ¿sí? Porque genéticamente no es posible porque somos organismos diploides, ¿listo? Vamos. No les quiero hablar de plantas porque en plantas pues obviamente hay otro tipo de reproducción. Por eso entonces esos polimorfismos vienen dados como el tamaño, por ejemplo, del cromosoma Y, el tamaño de la heterocromatina, como hay también metilaciones y acetilaciones en el ADN. La metilación y la acetilación, que son eventos de regulación de la expresión génica, también vienen muy marcados dependiendo de la población. ¿Listo? Por metabolismo. El metabolismo de nosotros es un metabolismo muy diferente al metabolismo, por ejemplo, de un primate. Y somos muy cercanos, pero no es el mismo, por el tipo de individuo. Bueno, y otras dimensiones, por ejemplo, los sitios frágiles. Nosotros sí tenemos sitios frágiles en los cromosomas. ¿Ustedes han oído ese síndrome que decían la niña de cristal, el síndrome X frágil? Que son un satélite que tiene el cromosoma, uno de los cromosomas, no es el X, es otro cromosoma. Y desencadena ese síndrome. Nosotros sí tenemos zonas frágiles en nuestros cromosomas que están muy propensos pues a estas enfermedades. Polimorfismo en el cromosoma Y. Entonces es el más común de los polimorfismos y se considera alrededor del 10% de los hombres lo tienen en el cromosoma Y. Es muy variable. La región de heterocromatina también varía.
Entonces, y esta variación se visualiza bien con bandas C. Entonces, por ejemplo, ¿hay polimorfismos generalmente en el cromosoma Y en diferentes especies? Sí, porque viene marcado mucho a la raza. Y también por eventos de variabilidad hay polimorfismos en una población. Por ejemplo, Kevin debe tener un polimorfismo dependiendo de los orígenes de... ¿Kevin de dónde es? Yo la monté a Kevin, pero... ¿Julián es caleño? ¿Zucchini dónde es? Zucchini, por ejemplo, que es paisa. No, yo soy de Medellín. Por ejemplo, Nicolás, ¿quién es Zucchini? Sí. Ah, listo. Sí, pues. Entonces, Nicolás, por ejemplo, ahí está bonito ese nombre, Nicolás. Nicolás, por ejemplo, tiene un background de genes, pues no son paisas, o sea, los genes no son de los paisas, o sea, no, sino que esa población tuvo una migración diferente, ¿sí? Acá tenemos quizás una influencia más afro y más indígena, si vamos a hablar del norte, del norte del valle. Entonces, pues, ahí están esos polimorfismos. Bueno, ¿hay polimorfismos en otros cromosomas? Claro que sí. Entonces, por eso hay variaciones, ¿sí? Así nosotros seamos la misma especie, por ejemplo, pueden haber polimorfismos en el cromosoma 1, en el cromosoma 9, en el cromosoma 16, y estos se ven con bandeo. También hay polimorfismos que se pueden detectar por biología molecular con algo que se llama, ¿ustedes saben qué son los marcadores moleculares? En molecular no se les dijeron que eran marcadores moleculares. ¿Saben qué es una diana terapéutica? ¿A qué? Diana terapéutica. ¿Un tratamiento? Bueno, sí, o sea, es como identificar hacia dónde se dirige, no, pero... Toma reconocer un farmacéutico. es un diana terapéutica. marcadores específicos que se encuentran En el ADN. Resulta que los marcadores moleculares son regiones repetitivas y hoy con el microarray, pues ustedes no lo van a ver, pero por ejemplo, anteriormente se miraban mucho los marcadores moleculares para caracterizar poblaciones. Un ejemplo, nosotros somos una población. Asumamos que todos somos de la misma región. ¿Listo? Hay marcadores específicos de esta región. ¿Que por qué? Que porque tienen descendencia afro. Entonces eso es un marcador molecular que son secuencias pequeñitas, no superan los 8 pares de bases, 6 pares de bases, y se repiten a lo largo del genoma. Ahora estudian mucho esos marcadores moleculares para caracterizar poblaciones o para identificar, por ejemplo, genes asociados a enfermedades. Así es que han identificado, por ejemplo, los del cáncer, el BRCA1, el BRCA2. Mapeo genético, exactamente. Más o menos así, y lo hacen con marcadores. Hoy en día, y esto de acá abajo, estos polimorfismos, por ejemplo, de estas poblaciones, lo están haciendo con una técnica que se llama SNPs, que la sigla es SNP, que es polimorfismo de un single nucleótido, ¿sí? Que es el polimorfismo de un nucleótido. Entonces, ¿qué cogen? Ven la variación de una base, de solo una base nitrogenada, de una base nitrogenada en una población dada. Pero yo tengo una pregunta. ¿Eso también es relacionado como con las PCRs que se hacen a marcadores específicos? Todo se hace con PCR. O sea, realmente usted identifica el polimorfismo, pero usted no, pues no con la PCR. O sea, usted utiliza la PCR para poder visualizar el polimorfismo, pero usted lo identifica por secuenciación. O sea, usted hace muchos PCRs y empieza a ver, así como individuo 1, individuo 2, individuo 3, y dice, en esta población, por ejemplo, pensemos en este salón, el verde, el rojo y el violeta tienen una característica, pero para que sea un polimorfismo tiene que afectar menos del 1% de la población mundial. O sea, si yo quiero decir, María Paula tiene un polimorfismo, realmente debe haber una población menor al 1% que tenga ese polimorfismo de María Paula. O sea, tiene que ser característico de una población pequeña. De lo contrario, no se podría catalogar como polimorfismo. ¿Cómo se catalogaría? O sea, ya es como... No, ella tiene una variación genética, como ella tiene una variabilidad, pero no, polimorfismo tiene que ser constante y ser un patrón en la población. Y con esto, pues, se están asociando a muchas enfermedades. Por ejemplo, muchas enfermedades huérfanas dicen, es que tienen este cambio en el genoma. ¿Listo? Por ejemplo, los cáncer, hasta el cansancio lo han hecho con el cáncer.
con los BRAC, sobre todo con los BRAC, con algunos oncogenes, lo han hecho hasta el cansancio. Pero es por eso, porque ya está, que utilizan la PCR sí para amplificar el ADN y para poderlo identificar, pero pues eso es técnica que utilizan. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son los polimorfismos en otros cromosomas, recordando un poco pues que el cromosoma Y es el que tiene más polimorfismos. Bueno, y bandas y nomenclaturas de los cromosomas, pues realmente este es el patrón que hoy en día se ha determinado para poder hacer los cariotipos. Volvemos a lo mismo, cada gen ya tiene una ubicación sobre el cromosoma. Ustedes cuando hicieron la práctica de Genoma Data Viewer, no sé si ustedes se pillaron, que es como si tuvieran, cada cromosoma es como una regla. Y ustedes no se dieron cuenta, no sé si lo pillaron, que cuando veíamos un gen asociado le decía ¿cómo les digo? Entre qué región y qué región comprendía, por ejemplo, 1401 a 1400 tal, y le señalaba la región. Y solo le mostraba la región codificante, que era eso verdecito, donde ustedes veían la identificación del gen. Eso ya está mapeado. Ya nosotros podemos ubicar cualquier síndrome que esté caracterizado, obviamente, sobre un cromosoma y sobre un genoma. Ustedes ya pueden ver todo eso. Si Julián está, baila, soy. ¿Listo? ¿Cómo uno ve los caracteres? Ahorita le pregunto, no está despierto. Está papito cabeceando. Bueno, le dice, ay, no, es que me estoy trasnochando mucho. Entonces, bueno, nomenclatura de los cariotipos normales. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cómo es la nomenclatura. Normalmente una nomenclatura de un cariotipo 46XX, así es que ustedes lo ven cuando leen los resultados de los cariotipos. Cariotipo macho, hembra, 46XX, por ejemplo. Entonces, corresponde a una persona con 46 cromosomas y 2 cromosomas sexuales. Esto es un cariotipo normal. Ah, es una mujer. Ya. Si decimos 46XY, es un hombre con un cariotipo normal, ¿no? 46 cromosomas. También puede aparecer 13Q, esto es un ejemplo, o 14.1, que corresponde a la banda específica dentro del cromosoma. Entonces dicen, la banda 14 presenta un alelo papapam, y la subbanda 1 está localizada a lo largo del cromosoma 13. O sea, digamos así, es que se da como el diagnóstico de los cariotipos. Esto, pues, es lo normal. Lo importante es ver a los enfermos. Con anormalidades. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto con polimorfismo. 46XX, ustedes ya saben qué es, ¿no? Y se dicen 16QH. Por ejemplo, esto designa a una mujer con un incremento en la longitud de la heterocromatina, lo que decías tú, del cromosoma 16. Puede ser que esa heterocromatina o esté aumentada simplemente a raíz de una enfermedad o que haya un factor de expresión importante en ese individuo. No lo sabemos. Bueno, por ejemplo, este 46XX, igual, es una mujer con incremento en la longitud de la región satélite del cromosoma 13. ¿Ustedes no han visto unos cromosomas que tienen como arriba una especie de pestañita? Como una especie de botón? Esos generan síndromes. Y eso es cuando no queda bien formado el cromosoma. Por ejemplo, con anormalidades numéricas. Venga, mejor me meto acá. ¿Qué es trisomía? Bueno, ¿quieren ver la trisomía 21? No, venga acá, mejor. Con anormalidades. 47XX. ¿Qué les da a entender? Hay uno de más. O sea, ¿qué es una? Poliploidía, neuploidía. No, Poliploidía. También aneuploidía es también un aumento en el par de cromosomas. Ahí serían, sí, que estuvieran una pareja. Bueno, entonces, acá ya sabemos, es una mujer. ¿Cómo? Sí, es un juego más de cromosomas. Por ejemplo, esta que es la primero, díganme, el 47XX, ¿qué es? Es una persona con síndrome de Down, una mujer con síndrome de Down. Y entonces, en el reporte, ustedes ya saben que en el número 21 van a estar 3 cromosomas. El 47XY más, por ejemplo,
47XY o 46XY también es un individuo masculino con un cromosoma de más en el cromosoma 21. Por ejemplo, el 46XY, ¿quién me lo dice? Las translocaciones del 13 y 21. ¿Y cómo se demuestra que tenga la translocación, chicos? Pues por los brazos cromosómicos. No, en la lectura del carrete. Pues ya hay 46. Translocación del 13. Por las 13, 21. Porque ustedes no lo hacen, a usted le llega el reporte. Usted lo va a leer, usted simplemente lo lee. Yo debería mostrarles, no, pero yo, la otra profe, ella tenía, sino que ella no presta los casos clínicos, pero ella sí tenía, ella los tenía, ¿sí? Entonces usted lo que recibe es esto. Pepita Pérez, edad tantos años, o 6 años, 7 años, los años que tenga el bebé, y entonces dice así, sexo masculino, 13-21, translocación, translocación del cromosoma 9 al cromosoma 14. Así usted lo ve o dice ausencia del cromosoma Y, ausencia del cromosoma X. Entonces usted ya lo interpreta. Pero pues también es muy, digamos, es muy simple de leer, ¿no? Usted no tiene que ponerse a contar ni nada. Por ejemplo, este 47XY, ¿qué dice? ¿Qué es el signo más? Pues sería Uno de más, sí. Pues que tiene uno de más y están en el par 18 y es el nombre. Ese es el síndrome de Edwards. Los más frecuentes es 13, 18 y 21 en la población humana. ¿Por qué? Porque sencillamente es un evento muy de probabilidad y vienen muy ligados, y como ellos llegan y se desarrollan. Aunque el Edward y el Patau hacen bastante abortos espontáneos. El síndrome de Down es el que se puede ir. Pero el resto de alteraciones cromosómicas, es inviable el embrión, pues, para que lo entiendan. Bueno, listo. ¿El síndrome de Patau cómo es? El 47. Tiene el cromosoma más en el parto. Ese es el de Patau. Entonces, y el de 21, pues va a decir más 21. Esos son los más frecuentes y los que ustedes ven más. El síndrome de Edwards ya se los mostré. Sí. Por ejemplo, ese 46XY 1 13-13, ¿qué significa? Pues que el mismo cromosoma se translocado. Hubo como una inversión del cromosoma. ¿Listo? Ese también es inviable. Una cosa súper importante que se me ha olvidado decirles. Si ocurre en otro, o sea, por ejemplo, esto que no ocurre en los sexuales, sino que ocurre en cromosomas normales, ¿sí? Puede tener una viabilidad dependiendo del tipo de mutación, bueno, o de fallo que tenga. Puede tener una viabilidad. Algunos otros no prosperan. ¿Listo? Por ejemplo, el 45XO, ¿qué quiere decir? Ese es el de Turner. No tiene cromosoma Y. O cuando tiene un cromosoma sexual. Exacto. Y el XXY, Klinefelter. ¿Usted creen que esa persona puede ser estéril? ¿Qué dice Julián? Un XXY. Son los que dicen coloquialmente como... No, el hermafroditismo, bueno, el hermafroditismo, pero yo no sé puntualmente el hermafroditismo cómo es. ¿XXY? No creo. Claro. Esas son las personas que por lo general tienen más propensidad a ser personas. Hay mujeres XXX. Se llaman las supermujeres y son... Creo que esas son las personas que genéticamente tienen más propensión a ser personas transgénero. Y cuando las yo le dicen en un curso de sexología, y cuando las mujeres se hacen tipos de ese tipo, cuando tienen un género diferente. Por ejemplo, no sé si tuviste en DGT que hay un caso de esta chica que se llama Jazz, que le hicieron toda la vida. Ella tenía los cromosomas así, por eso fue que ella tenía más propensión y no fue tanta terapia. Bueno, realmente ahí también es por una cuestión hormonal, ¿no? También ustedes tienen que entender que el homosexualismo, eso es algo que, pues yo no sé, aquí no es para abrir un debate,
pero el homosexualismo también viene ligado a una carga hormonal y ustedes saben que nuestra carga hormonal, la primera carga de estrógenos y testosterona, nosotros la heredamos es de la madre en el momento del desarrollo. Ya inclinación sexual, que el poliamor, que todos estos rollos que hoy en día hay, pues ya son cosas también sociales, ¿no? Pero en lo que yo he leído, el homosexualismo y todo lo que es, digamos, lo transgénero, pues también tiene un componente psicológico. Entonces no sé hasta qué punto sea que usted nace 100% homosexual, ¿no? Entonces, no sé, ustedes en embriología, ustedes me enseñarán mejor, pero pues eso también viene por un desbalance hormonal. ¿Listo? El hermafroditismo, hombre, tú puedes desarrollar tanto escroto como aparato reproductor femenino y no quiere decir que tú seas transgénero, pero pues no sé hasta qué punto, ¿sí? No sé ahí en psicología cómo sea la vuelta. ¿Ah? Pues ese man de Francis Collins, el del genoma humano, él dijo que si usted es homosexual, el problema está en su mente y no en sus genes. Pues dijo él, no yo, sino que por decirlo, ¿no? No, yo creo que también hay un componente psicológico, ¿sí? Puede haber un componente psicológico fuerte y lo que les digo, ese desbalance hormonal, pues viene desde la gestación. Entonces, pues, aunque pues dice la compañera, voy a mirar el caso, ¿cómo se llama ella? Jazz. Él tiene una serie de toda la vida de ella. Él explicando, o sea, todo eso, mostrando la parte genética. Listo. Sí, bueno. Bueno, ejemplos de fórmulas cariotípicas. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un individuo normal, pues XX o XY. Síndrome de Turner, una sola X, o sea, un solo cromosoma X. Síndrome de Klinefelter, pues este es el resumen, XXY, que era el que estamos hablando. Síndrome de Down, XX más 21. Síndrome de Down mosaico, por ejemplo, XX47 o XX más 21. Por ejemplo, síndrome de Cri-du-Chat, que es XX5P, que quiere decir que carece del brazo P en el cromosoma 5. Más 13, pues que tiene uno de más en el cromosoma 13 y más 18, uno en el cromosoma. Vuelvo y les digo, los más frecuentes es el 13, 18 y 21. Sí, que son los que más han estudiado y más han evaluado. Por ejemplo, origen de la zona